¿Fue Pedro el primer papa? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Qué dicen los registros de la historia? Esta creencia parte de ese texto de Mateo 16, donde Jesús dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Era Pedro esa piedra o era Jesús? También en palabras de Jesús se le atribuye a Pedro que él tendrá las llaves del cielo y que él podrá atar y desatar. Se entiende que eso supone que Pedro, como individuo, como persona, tendrá una autoridad especial que podrá heredar a sus sucesores. Y vamos con la palabra piedra. Cuando Jesús se refiere a sí mismo, utiliza la palabra petra, masa de roca. Cuando se refiere a Pedro, utiliza en el griego petros, que es un canto rodado, más o menos como esto, un pequeño guijarro. ¿Quién edificaría una iglesia sobre esto? Por eso, cuando Jesús dice sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia, se refiere a otra palabra, una masa de roca. Dicho de otra forma, tú eres un guijarro, Pedro, pero sobre esta masa de roca, sobre Jesús, yo edificaré mi iglesia. La Biblia es muy clara en esto. El símbolo de la piedra no es para Pedro, es siempre para Dios o para Jesucristo. En el Antiguo Testamento, para el Eterno, en el Nuevo Testamento, la piedra es Jesús. Por eso en la Biblia tenemos en Deuteronomio 32, del 3 al 4, proclamaré el nombre de Jehová, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta. Primera de Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque todos bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. También la enseñanza de Jesús en la parábola de la roca también se refiere a Jesús y a sus enseñanzas. Lucas 6, 47 y 48. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las obedece, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Por eso dice Jesús que todo el que funde su vida sobre Jesús y sus enseñanzas está fundado sobre la roca de Jesús, no sobre Pedro. Y bueno, ya hemos visto lo que dice la Biblia y Jesús sobre la piedra, pero ahora veamos qué dice el mismo Pedro sobre quién es la piedra. Primera de Pedro 2, del 4 al 7 dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa, por lo cual también dice la Escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que crea en él no será avergonzado. De manera que el mismo Pedro nos está diciendo repetidamente que Jesús es la piedra de ángulo, la piedra fundamental de los edificadores. Bien, ya sabemos que la Biblia dice que Pedro no era la piedra, sino Jesús, y que el mismo Pedro también lo dice. Pero ¿qué pasa con las llaves? Dijo Jesús que a él le daría las llaves del reino de los cielos. Y efectivamente así fue, porque él pudo abrir con esa llave el reino de los cielos a los gentiles. Sucedió en Hechos capítulo 10. Un romano, Cornelio, invitó a Pedro a predicarle a su casa. Y a pesar de todos los prejuicios culturales y religiosos, Pedro fue porque Dios le dijo que fuese. Y Pedro le predicó a Cornelio y a toda su casa que estaban allí reunidos. Por primera vez, personas no judías, romanos, recibían el Evangelio y eran bautizados. Nunca había sucedido antes. Pedro había tenido la llave para abrir las puertas del Evangelio a los gentiles, a todas las razas. Pero eso no le dio algún poder sacramental especialmente para ese individuo que pudiese heredar en sus sucesores. Al contrario, fue un privilegio que él tuvo, un privilegio histórico. ¿Y qué pasa con atar y desatar? Bien, atar y desatar era lo que decían en la sinagoga judía refiriéndose a los reglamentos. Si tuviéramos que trasladarlo a nuestros días, podríamos hacer los reglamentos en la iglesia cristiana. Por ejemplo, que las faldas de las mujeres pueden llegar hasta la rodilla. Pero
100 años antes, eso hubiera sido un verdadero escándalo. Por eso, la Iglesia tiene la libertad de adaptar sus normas a la época. Y no solamente adaptarse a las épocas, sino también a las culturas. En las diferentes partes del mundo, las culturas llegan a ser tan diferentes que la Iglesia local tiene que adaptar sus reglamentos a la cultura en que vive. A eso llamaban los judíos atar y desatar. Y eso no se lo dio Jesús solamente a Pedro. Eso fue una autoridad dada a toda la Iglesia. Por eso se lo dice también a todos los apóstoles, como dice en Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. O sea que Jesús le estaba dando a su Iglesia la autoridad de poner reglamentos adaptados a su época y cultura, atar y desatar. ¿Pero qué dice la Biblia sobre el liderazgo? ¿Estaba claro que Pedro era un líder infalible como un papa, algo así? Vamos a verlo en la Biblia. Mateo 16, 22 y 23 dice: Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Estaba claro que a los ojos de Jesús, Pedro no era un líder infalible. Mateo 18, 1. En aquel tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Es muy conocida la historia. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el primero entre nosotros? ¿Quién es el principal de los apóstoles? Si hubiera estado claro que Pedro era el líder, no le hubieran preguntado a Jesús: ¿quién es el primero? Mateo 26, 69 en adelante. Estando Pedro sentado fuera en el patio, se le acercó una criada y dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él negó delante de todos diciendo: No sé lo que dices. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Aquí no encontramos a un Pedro infalible. Aquí encontramos a un hombre que, como tú y como yo, comete errores. Efectivamente, Pedro había negado a Jesús. No había pasado esa prueba. Pero luego la superó. ¿Y qué pasó tiempo después? ¿Era reconocido como un líder infalible? Vamos a leer las palabras que están en la Biblia, que Pablo le dirige a Pedro. Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí cara a cara porque era de condenar. Bien, con todo esto hemos visto que Pedro no fue el primer papa y desde luego no fue un líder infalible de la primera iglesia, porque la única cabeza que la iglesia tiene, según la Biblia, es Cristo. Efesios 5:23 dice: Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Primera de Corintios 3:11 dice: Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Bien, Jesús no fundó su iglesia sobre un guijarro, sobre un canto rodado, tampoco sobre Pedro. Fundó su iglesia sobre una masa de roca, Jesucristo, nuestro Salvador, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ha sido puesto, Jesucristo.